Buenas tardes en Colombia, buenas noches en el Reino Unido. Acá estoy Oscar Molina, yo soy uno de los productores de la Casa de Mamaicha y estoy acompañado por... Mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto, estamos en Santa Elena, en el territorio cultural de Santa Elena, aquí en Antioquia, y este hace parte de un ciclo de conversaciones que estamos teniendo con personas maravillosas que se nos han cruzado en el decurso de este proyecto, se nos han cruzado en la vida gracias a este proyecto y con quienes queremos hablar un poco de la Casa de Mamaicha. Luis Eduardo. Luis Eduardo, cuéntanos de ti, dónde estás, qué haces, de dónde vienes, por qué estás allá. Háblanos de ti. Ok, gracias Oscar y Brenda por esta amable invitación, me da mucho gusto verlos. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Pérez Murcia, soy colombiano, he vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá, pero desde hace unos años he estado viviendo en Manchester, Inglaterra. ¿Por qué en Manchester? Porque hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Manchester y luego nos quedamos más tiempo por dos razones fundamentales. Una, porque mi esposa empezó a hacer su doctorado en la Universidad de Manchester. Y dos, porque durante los últimos 3 años he estado haciendo un postdoctorado en la Universidad de Trento, en Italia, que explora temas muy relacionados justamente con la casa de Mamaicha, que es la relación entre casa, hogar y migración. Sí, súper. Mil gracias por atender esta invitación, esta llamada. Pues Luis Eduardo, tuvimos la oportunidad de estar hablando contigo y con ese grupo de investigación en Trento en el 2019. Fue un encuentro de verdad que profundamente grato y aprendimos muchísimo. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo. Y cuéntanos un poco como cuál conexión encontraste tú al ver la casa de Mamaicha, como qué te rozó, qué conexiones viste. Muy bien. Esta es una pregunta, digamos, que podría abordar desde diferentes perspectivas. Mi primera relación con la película fue un poco qué está detrás de la casa de Mamaicha. Ese concepto de casa es un concepto que a veces en español usamos como relacionado con la idea de hogar, a veces también relacionado con la idea de familia. Entonces quise un poco entender de qué se estaba hablando en la casa de Mamaicha y tuve como, digamos, la oportunidad a través del proyecto, digo del Homing Project, saber de ustedes y cómo empezar en este seminario que tuvimos, como ustedes recuerdan, en la Universidad de Trento. Y que debo decir que también fue muy interesante para nosotros porque fue la posibilidad como investigadores interesados en la idea de hogar, casa, migración, encontrarse con gente que ve estos mismos aspectos desde una, digamos, postura intelectual o en este sentido más como artistas de una manera aparentemente distinta. Y luego encontrar, digamos, como la confluencia de intereses y las cosas que están en común. Un primer elemento en común es la idea de qué es casa, qué es hogar y cómo esa idea de casa y hogar se relaciona con la migración. Esto me pareció, digamos, una confluencia frente a lo que ustedes hacen y lo que hacemos nosotros en nuestro proyecto. Dos, esta idea de retorno. El individuo se va, migra, vive en el número de años en otro lugar. ¿A qué ambiciona este individuo? ¿A quedarse en el nuevo lugar donde establece seguramente un lugar donde quedarse, relaciones sociales, relaciones familiares y después dice yo no quiero regresar? O dependiendo de lo que pasó en el lugar dejado atrás, no quiere regresar. Mi primera aproximación al tema de casa, hogar, fue relacionado con víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Y lo que me encontré es que la mayoría de las personas a las que entrevisté en distintas ciudades de Colombia no querían regresar a casa. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque ese lugar ya no era su casa. Ese lugar estaba lleno de experiencias de violencia. Mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en esos lugares que consideraban casa. Niños y niñas que entrevisté ya siendo adultas que vieron el asesinato de sus padres. Ya no querían regresar allá. ¿Por qué? Porque las memorias de violencia estaban todo el tiempo presentes. Ellos no querían volver a un lugar en el que fueron básicamente
sujetos de graves violaciones de derechos humanos y decidieron, a pesar de todas las dificultades, empezar una nueva vida en un otro lugar. Cuando veo la película de ustedes y escuchaba, digamos, las reflexiones que ustedes hacían en Trento, me parecía fascinante que estas eran historias muy distintas. Encontrábamos una mujer mamaícha que llevaba muchos años en Estados Unidos con esa esperanza de volver a la casa. ¿Qué era volver a la casa? Está esa idea romántica de como si el tiempo no pasara, como si los individuos no cambiaran y como si la ciudad fuera a ser la misma. Y la película nos muestra todas las complejidades de lo que es volver a casa. Todas, si se quiere, las tensiones familiares. ¿Qué es mejor? Que Mamaïcha se devuelva para la casa, pero eso va a implicar esto y esto en Estados Unidos para ella y para el resto de la familia. ¿Qué va a implicar para los que estaban ocupando esa casa? ¿Qué ocurre con ellos? Y ahí entonces ocurren cosas fascinantes, como la vida de un individuo, una, entre comillas, migrante, porque no migra sola, migra con un grupo familiar y establece relaciones en los espacios que denominamos en la investigación el espacio transnacional. Ahí pasan cosas que también afectan la relación entre individuo, comunidad, casa, hogar. Y la película nos muestra esa trayectoria, diría yo, de manera muy bella, porque nos centramos, digo, como espectadores y ustedes como productores, en ese trabajo que yo diría es un trabajo etnográfico fascinante. ¿Qué pasa en la vida de esta persona? ¿Cómo vive? Y veo, digamos, a Oscar durmiendo el cuarto del lado, en la experiencia, viajando con Mamaïcha, entrevistando a la familia y llegando a la casa a la que ella quería regresar, viendo cómo ella destapa esa caja con todos esos objetos que para algunas personas, seamos francos, dirían, usted se la pasó guardando basura por todos estos años en esa caja. No lo es, porque esta película nos muestra algo que es muy importante en la literatura sobre hogar, el valor de los objetos. Cada pequeño detalle que el individuo relaciona con su hogar, lo que para un individuo puede ser basura, puede ser un tesoro existencial, algo que lo conecta con su casa. Entonces yo me veo a mí mismo en esa caja de Mamaïcha con cosas que uno puede guardar, que puede llevar y que no puede llegar, y que dicen mucho sobre lo que es la idea de hogar. Y diría sobre la fascinante idea de Hannah Arendt, encontrar nuestro lugar en el mundo. Esos objetos que nosotros vemos en la película, como los entiendo, ayudan a Mamaïcha a tener su lugar en el mundo. Por eso las discusiones de qué pasó con este pocillo, con este vaso, con esa pequeña cosa, porque hace su lugar en el mundo, y sobre eso es que es la casa, sobre eso es que es el hogar, sobre eso es, y de lo que creo esta película importa tanto, o por lo menos debería importar, porque nos muestra algo que está presente en la vida de un individuo, pero que tiene una significancia enorme para cualquier ser humano, independiente de que se mueva de un lugar a otro, puede vivir toda su vida en el mismo espacio. Pero para aquellas personas que emigraron, y diría yo, para aquellas que tienen todas esas dificultades para retornar, y particularmente para los millones de personas desplazadas internas, refugiadas, por lo menos en el contexto de Colombia, esa idea de volver a casa debe llevarnos a repensar qué significa eso. Esta película creo que nos ofrece muchas de esas ideas de por qué casa es importante, por qué la migración es importante y por qué como sociedad debemos pensar en eso. Dejaría ahí. Fantástico. No, pues como siempre, cuando empezamos a hablar contigo, podríamos seguir porque se detonan una cantidad de cosas que son muy, pues que son muy cercanas, pero que al mismo tiempo es para nosotros súper enriquecedor porque tú le ofreces como un marco, pues como en un lenguaje súper claro, y además pues aprendemos también a entender qué tanto se ha pensado al respecto, ¿cierto? Pues como todo lo que hay alrededor, si bien entiendo que también en términos de estudio académico esa pregunta por la casa y el hogar, digamos que tiene una novedad, pues como que se ha pensado mucho la movilidad y no sé qué cosas, pero eso, lo que, digamos, todas las dimensiones que implica la experiencia de casa y de hogar, como que no ha sido así como el tema más asiduo de investigación académica, ¿o me equivoco? Hay varias cosas ahí, Brenda, que son importantes, y es que, por ejemplo,
Yo diría que en este momento, y por fortuna, como en mi experiencia profesional, me he encontrado con un campo de investigación que mientras estudiaba en Colombia o estaba en Colombia ni siquiera sabía que existía. En Colombia, y diría un poco después haciendo investigación en América Latina, los estudios sobre casa y los estudios sobre hogar fundamentalmente son casi, y siento decirlo, inexistentes. No tenemos, digamos, un solo de investigación que venga a mi mente después de explorar en dónde se está estudiando la relación entre casa, hogar y migración en América Latina. Esto no quiere decir que la casa no se mencione, pero normalmente se menciona más como un espacio material, como un espacio de las personas desplazadas por la violencia pierden su casa. A veces se habla de que pierden su comunidad y que su identidad se ve, digamos, fragmentada parcialmente o incluso de alguna manera amenazada por el nuevo lugar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos de planificación urbana, hablamos de casa, sobre todo para referirnos al espacio físico, a la infraestructura. Arquitectos y arquitectas hablan de todos estos aspectos importantes, pero la relación emocional, existencial y espiritual que un individuo establece con su casa, no diría que sea un tema de investigación muy significativo en la Academia Colombiana y Latinoamericana. En Europa, en Inglaterra, particularmente, hay un proyecto que ya lleva muchos años sobre estudios de hogar, que es un espacio pionero, que hace además, es algo interesante para ustedes porque hace vínculo con un museo. Entonces, ese museo, digamos, vincula el trabajo de artistas y al lado está el trabajo de todos estos académicos pensando sobre este tema. Como les decía, tuve, digamos, como el privilegio de entrar en este proyecto de la Universidad de Trento, que es específicamente sobre eso. Un grupo de investigadores pensando en qué significa casa, qué significa hogar, qué pasa cuando la gente migra, qué pasa con los que se quedan en su país de origen y qué pasa con los que están moviéndose frecuentemente, cómo se alteran esas dinámicas de hogar, se reconfigura el lugar, se reconstruye y tenemos, digamos, también la posibilidad en el proyecto de abrazar y tratar de entender diferentes formas de migración. Desde la persona que salió de Perú porque su familia tenía dificultades económicas, entonces usó como estrategia la migración, dejó toda la familia atrás. Una vez obtuvo la nacionalidad en España, logra llevarse a toda la familia. Y pueden crear y reconfigurar un hogar en España, no solo para ella misma, sino para toda su casa, su comunidad. Pero tenemos también experiencias muy distintas de gente que sale de países de África que tratan de cruzar en situaciones muy difíciles, sin documentos, llegan y por años nunca pueden establecer su casa y nunca pueden siquiera volver. El derecho de volver, de hecho, es un lujo, porque muchas de estas personas se han quedado sin patria, sus países siguen en guerra y la posibilidad de volver es la posibilidad de ser eliminado cuando sus familias han sido víctimas de esto. Entonces, esa idea de volver, ¿volver a dónde? Sí, claro. Y ahí hay una cuestión muy fuerte y es que, pues, es decir, podemos mirar todos los movimientos de personas en el mundo, incluyendo también los movimientos de personas, pues los desplazados forzados, Siria, Colombia, pero hay un dato que a mí siempre me ha impresionado mucho y es que la estadística de personas que se mueven en el mundo porque simplemente están buscando tener un bienestar, como unas condiciones dignas de vida en términos de condiciones económicas, pues es una mayoría que algunas personas hablan del 70%, otras del 90% de la totalidad de lo que se entiende migrantes en el mundo. Es decir, la gente se va porque no encuentra condiciones de bienestar en sus lugares de origen y eso, digamos que termina conectándose también con la búsqueda del arraigo, ¿cierto? Que no es como que te destruyen la casa, sos víctima de una violencia absoluta y no querés nunca jamás volver a ese lugar, sino que la conexión sigue existiendo. Pero entonces, hablando de volver, tenemos... Luis, para vos, esta experiencia de casa en tu experiencia personal, ¿cómo ha sido transformada, expandida, fragmentada por tu propia experiencia de migración?
ahí hay dos aspectos bien importantes, Oscar, y gracias por la pregunta. Uno es que, para ser sincero, yo rara vez veo mi propia experiencia como la experiencia de un migrante. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, yo llegué a Inglaterra con la visa de estudiante internacional. Y es una visa que tiene un montón de privilegios, hay que ser sincero. Entonces entras a un espacio de investigación doctoral, eres extranjero, pero ser extranjero no es visto como un problema. Es una forma casi que de enriquecer tu escuela, porque las universidades, digamos, se enorgullecen de tener estudiantes de 192 nacionalidades en lugar de una. Entonces tú eres parte de esa diversidad y casi que eres acogido. En la universidad donde estudié, en la Universidad de Manchester, no vienen muchas personas de Colombia. Ese es un tema de por qué, pues habría mucho para discutir. Prefieren otros lugares, otras áreas de investigación, etc. Pero ahí entonces, cuando eres colombiano, casi que se vuelve como, me acuerdo en mi puesto, en mi escritorio, que la gente iba y se presentaba y me decía, cuéntanos un poco de tu país, porque debo decir, se sabe muy poco de Colombia. Digamos, las universidades británicas tienden a saber más de sus excolonias y nosotros no lo somos. Entonces es un mundo casi sin explorar, un mundo sin entender, y eso te pone en una posición distinta. Luego, en la vida cotidiana, cuando los británicos te preguntan, ¿y tú qué haces? Y tú dices que estás haciendo un doctorado y que vienes de Colombia, más o menos piensan que eres una especie de genio y así que bienvenido a estar acá. Entonces, en las experiencias del migrante, tú no te ves, en mi experiencia personal, como un migrante. Luego, voy a la Universidad de Trento a hacer un postdoctorado y es más o menos la misma dinámica. Entonces estás haciendo investigador. La gente de la Universidad de Trento, querido, o sea, tú no pasas por los procesos migratorios que pueden llegar a ser tan complicados. Para dar un ejemplo, para obtener el permiso de trabajo en Italia, los individuos que llegan deben hacer unas filas enormes, citas, etc. Cuando yo llegué, las personas estaban esperando por mis documentos para que lo hicieran. Y yo dije en la universidad, este sistema italiano es fabuloso, qué cosa tan eficiente. Entonces me dicen, no, es porque eres empleado de la Universidad de Trento. Entonces, claro, hay unas diferencias enormes. Entonces yo no sé, digamos, yo no tiendo a verme a mí mismo como un migrante, sino como un estudiante internacional o como un investigador que está trabajando para una universidad. Y entonces como que es claro que estás en un país en el que no naciste. En mi caso yo no tengo nacionalidad británica ni nacionalidad italiana, pero me muevo entre esos tres pequeños mundos de donde he querido estudiar sin ninguna dificultad, cosa muy distinta a lo que observo en la gran mayoría de los participantes de investigación que tengo, que son experiencias migratorias bien distintas, bien diferentes en muchas dimensiones. Entonces, ahí hay como un elemento importante sobre el que yo reflexiono. Me veo a mí mismo como un migrante. En términos fácticos, tal vez lo soy. Salí de Colombia, llegué a Inglaterra, luego un poco en Italia, luego otra vez en Inglaterra. No tengo la nacionalidad de ninguno de esos dos países. Soy un migrante. En términos de la experiencia vital, lo pongo en duda. Dos, la idea de cómo afecta eso mi idea de hogar. Lo afecta de una manera bastante romántica, diría yo. Como yo no he tenido, por fortuna, esa experiencia negativa de ser sacado de un lugar y extrañar ese lugar. Fue una decisión pensada. Yo quiero ir a Inglaterra porque mi proyecto de vida es hacer un doctorado. Quiero estar ahí. Entonces mi relación con Bogotá, de alguna manera, siempre se ha mantenido. Bogotá es un espacio, y de Bogotá más que Colombia, porque tengo una fuerte identidad local por Bogotá, un afecto especial por Bogotá. Y aclaro que yo no nací en Bogotá. Entonces, pero Bogotá es mi ciudad, es una ciudad con la que me identifico. En las universidades donde he estudiado, donde he trabajado, les tengo realmente un gran aprecio. Tengo, digamos, un gran vínculo emocional con ellos. Entonces yo diría, esa relación emocional y existencial que tengo con mi ciudad, con el país, pues no se ha visto alterada. En términos prácticos, y ahí es donde encuentro tu pregunta bastante compleja de abordar, pasan muchas cosas. Cuando has salido de Colombia, en mi caso son de los últimos 11 años, he vivido 9 por fuera, pues ya la gente que te conocía, ya casi que te pregunta cuándo vas y cuándo te vas. Entonces tu sentido de pertenencia es un poco, entra a cambiar, porque entonces tu familia
puede llegar a preguntarte qué rico que has vuelto y cuándo te vuelves a ir. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Entonces, ahí es donde la idea de cuál es tu lugar en el mundo se empieza a ver comprometida, porque en Inglaterra estás de manera permanente, por términos prácticos, porque tu visa te permite estar por cierto tiempo. En Colombia, donde tú puedes estar todo el tiempo que quieras por ser nacional, la gente te empieza a preguntar, ¿y cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuándo te vuelves a ir? ¿Ahora qué sigue? Entonces, ahí es como un espacio social en el que la gente cuenta contigo, pero cuenta contigo de una manera temporal. Y en términos muy prácticos, por ejemplo, trabajo, investigación sobre hogar, sobre migración, que es lo que quiero hacer. Yo estaría fascinado de trabajar en las universidades, no las voy a nombrar para no hacer ningún tipo de publicidad ni casa de esta, pero estaría fascinado de crear un laboratorio sobre hogar y migración en una de estas instituciones y pienso que sería tremendamente importante y esto sería un proyecto que me gustaría hacer. Pero a veces las posibilidades no son tan reales. A veces este tipo de cosas parecieran que las acogen mejor por el momento en que está la investigación, lo ven más relevante en otros países, lo cual me sorprende, porque Colombia, como tú mencionas con Siria, son de los países con más millones de personas en situación de desplazamiento, pero nos seguimos entrando en la casa. La idea de hogar sigue siendo muy marginal. Uno diría, pues como colombiano, trabajar en Colombia haciendo un estudio sobre hogar y cómo la idea de hogar se ve afectada por el desplazamiento, pues es ahí o en Siria donde debería tener mayor prioridad, pero desafortunadamente no es así. Están en otro lugar. Yo tengo una última pregunta, Luis Eduardo. ¿Has pensado en qué lugar quisieras pasar tu vejez y morir? Fascinante pregunta. Por varias razones. Estoy en este momento justamente escribiendo un artículo sobre la gente que reflexiona sobre dónde quiere morir y la gente que reflexiona sobre la imposibilidad de atender los funerales de sus familiares porque estaba en un lugar al que no pudo regresar. Migrantes cuyos padres fueron sepultados y que no pudieron atender el funeral. Entonces yo en este momento de la vida no me inquieto por ese tipo de preguntas, pero si lo cambio a la pregunta ¿en dónde quiero estar en el futuro? La respuesta no es tan clara. Digamos, tengo muchos afectos por Bogotá, mi familia está en Bogotá, pero si soy absolutamente sincero de quiero, digamos, existencialmente regresar a Bogotá, diría, sí, me gustaría regresar a Bogotá. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Qué es, digamos, qué sigue? Vuelvo con lo que traté de decir antes. Para mí la idea de hogar se ha vuelto un espacio que puedo de alguna manera experimentar a medida que me voy moviendo. Yo me siento en los cerros de Bogotá, en la universidad, mirando el cerro en casa. Me veo en Trento, en la montaña de Trento, en casa. Y me veo aquí, en este apartamento donde estamos viviendo con mi pareja, a 2 cuadras de la Biblioteca de Manchester, donde escribí mi tesis doctoral, o la mayoría de ella, en casa. Eso sé que es un privilegio. Mucha gente no ve casa en ningún lado. La mayoría de las personas desplazadas por la violencia que entrevisté, después de 30 años, no se sienten en casa en ningún lado. Entonces, refuerza esa idea del privilegio sobre la experiencia migratoria, porque la casa ni la podemos dar por sentado ni romantizar como un espacio positivo. La casa es un lugar donde la gente puede sufrir violencia y no solo de terceros, miembros de su propia familia, donde las mujeres no pueden expresar su voz, donde los ancianos son maltratados, porque no pueden moverse, porque no pueden hacer sus propias cosas, donde los niños y niñas son maltratados por, qué sé yo, expresar una diversa orientación sexual, por 1000 razones. Entonces necesitamos de alguna manera quitar ese romanticismo del hogar como espacio perfecto. El hogar es un espacio problemático y como espacio sociológico y diría antropológico, vale la pena ser investigado en diferentes contextos y para distintos sujetos y grupos poblacionales, nosotros incluidos, por supuesto. Luis, muchas gracias. Acá podemos seguir conversando y decantando un poco estos conceptos que han sido el centro de esta conversación,
pero bueno, esto es un abrebocas. Para nosotros es muy interesante la forma como complejizas lo que se denomina migración, y que es necesario mirarlo con otra frame, con otra lupa, y también entender ese concepto, esa relación de casa, que no necesariamente tiene que ver con estar en un lugar, que también es una posibilidad del espíritu, de la existencia, del encuentro con el deseo, y que afortunadamente tú lo has podido encontrar, pero la mayoría de las personas, por la situación económica y política en que vivimos, no han tenido esa oportunidad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Les recordamos a todas las personas que están escuchando, viendo esta conversación, pues hola. Y esto es un ciclo de conversaciones durante las cuales, digamos, de manera caleidoscópica, estamos tomando las distintas como cruces que encontramos en La Casa de Mamaïcha, la película de Oscar Molina, producida por los dos, y que estará muy, muy pronto en salas de cine de Colombia. Estará también en la televisión pública de los Estados Unidos. Entonces, ricos, si les interesa el tema, que estén atentos y atentas. Seguiremos como dando luz sobre todas estas preguntas tan fascinantes que nos arroja la relación entre casa, hogar, migración y la búsqueda por pertenencia. Y nuestro objetivo finalmente es que la película de La Casa de Mamaïcha genere conversaciones, genere deseos de poder hablar, y que podamos hablar de estas cosas que a veces o no hablamos o que eludimos, pero que son pertinentes y necesarias como país, como momento histórico que estamos viviendo. Entonces es una invitación a conversar con nosotros, o entre ustedes, con amigos, con las personas que tienen. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.